Y vamos a arrancar ya en la recta final de la carta de Juan, en el capítulo 5, y dice el versículo 1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró también ama al que ha sido engendrado por él. Pero ahorita vamos a estudiar no un versículo, sino la mitad de un versículo, porque ahí hay dos principios fundamentales sumamente importantes que debemos de entender. Número 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Vamos a empezar con la primera parte. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es el Hijo de Dios. La palabra cree es la palabra, aunque se oye feo en español, pero es la palabra griega, es pisteo. Entonces, todo aquel que cree es la palabra pisteo, y la palabra pisteo en español significa confiar, saber que es verdad, creer. La palabra creer es la misma palabra que confiar o saber, tener convicción de que es verdad. Todo aquel que cree que Jesús es que cree que Jesús es el Cristo. Esa es la palabra, es una frase sumamente importante, porque va a haber realmente implicaciones cuando tú crees. Todo aquel que cree, que confía, que sabe que es verdad, que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es la palabra Cristo? Mucha gente confunde la palabra Cristo y cree que tiene que ver con algo con cruz, y no tiene nada que ver con cruz. Cristo es la palabra griega, Christos, que viene también de la palabra hebrea Mashiach o Mesías. Es lo mismo, Mesías, Cristo, es la misma palabra en hebreo y en griego. Pero en español, ¿qué significa? Se llama el ungido. ¿Qué es ungido? Es derramamiento, es derramarse, pero es un derramamiento especial. Esto se hacía para sacerdotes, pero se hacía sobre todo para reyes. Cuando Dios elegía a un rey, se pedía que se ungiera a ese rey. Es decir, que en esta frase de decir que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es el ungido, es el Mesías, es aquel que que es nuestro rey y que es nuestro sacerdote. Y en la segunda parte ya después vamos, pero ¿qué significa el Cristo? ¿Por qué? Porque esta es la parte más medular tal vez para nosotros de toda nuestro caminar con Dios. ¿Quién es Jesús en nuestras vidas? ¿Quién es Jesús? ¿Quién crees que es Jesús? La palabra enseña de que Él es el Cristo, y dice aquí este versículo, que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es hijo de Dios. Por lo tanto, si no crees que Jesús es el Cristo, no eres hijo de Dios. Es una implicación durísima. Ahora, aquí hay algo muy importante. ¿Qué significa Cristo? ¿En qué se ramifica? ¿Cómo se puede explicar? La Biblia enseña sobre el Mesías. ¿Cuáles son las características del Mesías? Y son características sumamente importantes. Voy a dar posteriormente un estudio, cuando estudiemos los fundamentos de la fe, sobre qué significa lo que le llamamos a Jesús. ¿Quién es Jesús en su naturaleza, en su deidad, en su preexistencia? Vamos a estudiar a profundidad quién es Jesús. Pero ahorita vamos a dar así a vista de águila. Pero lo más importante que quiero que entiendas es esto: que Jesús no puede ser un buen hombre. Ese título no le queda. Jesús no puede ser un iluminado. Ese título tampoco le queda. Tampoco un buen maestro. Ese título tampoco le queda. Con Jesús solo hay de tres sopas. O Jesús es un mentiroso, farsante, o Jesús es un loco lunático, o Jesús es Dios. Solo hay de tres. Si tú no crees que Jesús es Dios, o es un lunático, o es un farsante, o es un mentiroso, pero no cabe de que es un buen hombre, es un maestro, es un iluminado. Y les voy a explicar por qué. Porque Jesús aseguró ser Dios. Jesús dijo: yo soy de la misma naturaleza del Padre. Dios, el Padre, y yo somos uno. Solo hay perdón de pecados a través de mí, haciéndose igual a Dios.
O sea, todas las declaraciones de Jesús fueron en su deidad. Él es Dios, Él es Dios. ¿Por qué crees que lo enviaron a la cruz? Porque Él aseguró ser de la misma naturaleza del Padre. Por eso lo enviaron a la cruz. Por lo tanto, si Él se decía a sí mismo ser Dios, alguien que se dice ser Dios, pero no lo es, entonces, ¿en qué título lo podemos meter? Es un mentiroso. Es un cuate que sabe que no es Dios, pero está engañando a la gente y está engañando a las multitudes, haciéndolos seguidores de Él, diciéndoles que Él es Dios y que Él es la respuesta a sus broncas, pero es un mentiroso. Sin embargo, Él acabó en la cruz muerto por una mentira que Él ya sabía, pero también hay muchas incógnitas. Entonces, ¿cómo hacía todo lo que hacía? Número uno, la resurrección. Que hay N cantidad de evidencia sobre la resurrección que la estudiamos cuando estudiamos la resurrección hace unos domingos atrás. Otro, los milagros que hacía, resucitar a Lázaro entre los muertos, el caminar sobre el mar, el multiplicar los peces y los panes, o sea, todo lo que Él hacía. La gente cuando lo veía decía, sabemos que Dios está contigo por todas las obras que haces. Por lo tanto, pues está muy complicado que Él haya sido un mentiroso. Por otro lado, también, si no es un mentiroso, entonces es un lunático, porque solo un loco se declararía a sí mismo Dios. ¿Cuándo has visto que Moisés, que Abraham, que Isaías, que Jeremías, que alguno de los discípulos se haya puesto al nivel de Dios, al nivel del Padre Celestial? Ninguno. Solo hubo uno, el Cristo, el Hijo de Dios. Y la Biblia, toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis está llena de la deidad de Jesucristo. Jesús no vino a existir a raíz del nacimiento con María. Jesús ya existía, es eterno. Para que haya un Padre eterno tiene que haber ¿quién? Un Hijo eterno. Porque si un padre no tiene un hijo, pues no es padre. Pues sí, pues entonces ¿cómo va a ser padre? Y si es un Padre eterno, toda la creación no somos eternos. Tuvimos un inicio. Tuvimos un momento donde Él decidió crearnos. Por lo tanto, si Él es Padre eterno, no puede ser un Padre eterno, sería un título falso si no tiene un hijo que sea eterno, que lo convierta a Él en Padre. Yo no fui padre hasta que no tuve un hijo. Cuando tuve a mi hijo, Él me convirtió a mí en padre, ¿no? Y si yo soy un Padre eterno, por ende necesito un hijo eterno. Hablando un poquito de la preexistencia de Cristo, que en la Biblia vamos a estudiar a profundidad más adelante. Pero vamos a ver, por ejemplo, quién es este título del Cristo, del Mesías, de Mashiach, del ungido. ¿Quién es? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué es lo que la Biblia enseña sobre Él? Fíjate esta declaración tan increíble que Pablo hace en 1 Timoteo en el capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿qué dice? Fue manifestado en carne. O sea, qué versículo tan choncho. O sea, Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo carne. El creador del universo, el creador de las estrellas, de las constelaciones, se humilló al habitar entre nosotros haciéndose hombre. Y esto algo rápido, ¿sabes? Sí, porque Él no podía pagar el pecado como Dios, porque ¿quién fue el que pecó? ¿Dios o el hombre? El hombre. Por lo tanto, ¿quién debe de morir? El hombre. Por lo tanto, ¿quién debe de pagar el pecado? El hombre. Pero si Dios es el único que nos puede salvar, porque todos los hombres somos pecadores y nadie puede pagar el pecado de otro, porque en todo caso yo solo podría pagar mi propio pecado muriendo. Yo no puedo pagar si todos cometemos fraude. Aquí nos reúne Hacienda a todos los que le robaron Hacienda, ¿no? No se pongan nerviosos, es un ejemplo. Relájense. Pero la Secretaría de Gobernación está aquí para dar fe de ilegalidad, que es un comentario nada más. Pero de repente nos reúne aquí a todos, ¿no? Por evasión del fisco. Entonces, todos vamos a ser condenados, pero uno de nosotros se levanta, no, déjenlos libres a todos. Por favor, déjenlos libres a todos. Yo me voy a la cárcel por ellos. ¿Qué me diría Hacienda? Brother, tú vas a ir a la cárcel por ti. Y ellos por ellos. O sea, tú también eres culpable. Un culpable no puede pagar la deuda de otros culpables. Solo un inocente puede pagar
la culpa de los culpables. Y si los hombres, los seres humanos, todos somos pecadores, nadie podíamos pagar la culpa de unos de otros. Por lo tanto, solo Dios podía salvarnos. Por lo tanto, Dios, y como el hombre solo tenía que pagar, como el hombre pecó, solo el hombre podía pagar por sus pecados. Entonces Dios tuvo que hacerse ¿qué? Hombre, para como hombre pagar el pecado. Y el pecado ser juzgado al hombre. Pero tenía que ser un hombre diferente, un hombre perfecto, un hombre santo, un hombre sin mancha. Y para eso tenía que ser hombre, pero tenía que ser nacido a través de el Espíritu Santo. Entonces nació el creador del universo, se hizo hombre para cargar el pecado de todos nosotros en la cruz. Y Pablo está diciendo una declaración durísima en 1 Timoteo capítulo 3. Indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. ¡Wow! ¡Qué versículo! Ahora, si nos vamos al Antiguo Testamento, está gruesísimo lo que dice sobre el Cristo, sobre el Mesías. Isaías capítulo 9, Isaías está lleno de versículos del profeta Isaías, que Dios le dictó al profeta Isaías, y él lo escribió 700 años antes de que Cristo viniera a la tierra. 700 años antes de que Cristo viniera a la tierra como hombre. El profeta Isaías escribió N cantidad de versículos sobre la deidad y lo que iba a vivir, cómo iba a nacer el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Porque un niño nos es nacido, hablando de qué, de su humanidad. Es necesario que nazca un niño, hablando de su humanidad. Hijo nos es dado. ¿Quién es el que dio a su hijo? Juan 3:16, el más famoso, ¿se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios a este mundo que envió a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablando de la deidad de él y el principado sobre su hombro. El principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. No, espérate, ahí ya está hablando del Padre. A ver, ¿el Padre nació como un niño, como dice al inicio del versículo? No. Entonces ahí hay una contradicción, pero ¿cómo que puede ser el Padre eterno? Ahorita vas a ver. Nada más aguántate las carnitas y vas a ver. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué te parece Melquisedec? ¿No? Príncipe de paz, Padre eterno. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 14 que el mismo Jesucristo le explicó a sus discípulos en Juan 14, versículo 6? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, nadie viene. No dice nadie va, dice nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre le conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Entendéis? Y todavía se pone más grueso en el versículo 8 y el versículo 9 de Juan capítulo 14, porque uno de sus discípulos dice: a ver, Señor, está muy grueso lo que nos estás diciendo. O sea, somos tus discípulos, pero somos judíos. O sea, y lo que estás diciendo es que, ¿cómo que tú y el Padre son uno? ¿Cómo que tú estás en el Padre y el Padre está en ti? A ver. Y Jesús le dice precisamente: hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocéis. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices? Muéstrame al Padre. ¿Que no sabes que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Si son uno. ¿Se acuerdan que lo que nos enseñaron desde chiquitos, la Santísima Trinidad? Que son un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo un solo Dios. El Hijo estaba 100% ligado al Padre, unidos, siendo uno. Y Jesús está diciendo: nadie viene al Padre.
Entonces cuando vemos en Isaías capítulo 9 que dice que admirable consejero, Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno, Él es príncipe de paz, hablando del Mesías, del ungido, del Hijo de Dios, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Y Juan capítulo 5 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, el Padre dio todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, porque el Padre fue el que lo envió. Ese versículo fue de los versículos que a mí se me abrió así el cerebro y dije, órale. ¿Sabes quién va a juzgar a todas las naciones? A todas las religiones, a todas las filosofías. ¿Sabes quién va a juzgar a todos los países, a todos los gobernantes, a todos los políticos, a todos los empresarios? ¿Sabes quién va a juzgar a todo el planeta? El único Hijo de Dios, el unigénito del Padre, Jesucristo. ¿Quién va a juzgar a los del Islam? Jesucristo. ¿Quién va a juzgar a los cristianos, a los católicos, a los testigos de Jehová, a los mormones, a los adventistas? Jesucristo. ¿Quién va a juzgar a los budistas, a los hinduistas, a los ateos, a los agnósticos, a los panteístas? ¿Quién los va a juzgar? Jesucristo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que dio todo el juicio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¡Wow! ¿Sabes qué? ¿Quién se atreve a decir eso? ¿Tú te atreverías a decir, sabes qué? Si no me honras a mí, no honras a Dios. Simón. Nadie se atreve a decir eso. Moisés no se atreve a decir eso. Abraham no se atreve a decir eso. David, Isaías, Jeremías, Oseas. O sea, nadie se atreve a decir eso. Ni Pablo, nadie, ni los ángeles se atreven a decir eso. Ni los propios ángeles se atreven a decir eso. Los ángeles decían, ¿sabes qué? Adora a Dios, a mí no, levántate. Cuando Juan vio al ángel majestuoso que se postra delante del ángel y el ángel le dice, Nel, levántate. A mí no, adora a Dios, tú y yo somos consiervos. Adora a Dios, solo a Él. ¿Quién se atreve a decir eso? Juan capítulo 5. Por esto los judíos aún más procuraban matarle en el versículo 18. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Y qué más dice? Haciéndose igual a Dios. ¿Tú crees que esto era ajeno a los judíos? Por supuesto que no. Cuando tú lees la Biblia y de repente se nos escapan partes que dices, bueno, pues no pasa nada. Pero créeme lo que los fariseos van a hacer tanto escándalo que nos van a hacer a nosotros entender que algo pasó ahí. Cuando los mismos fariseos hacen un mega escándalo, es precisamente porque Jesucristo acaba de decir algo sumamente grueso, algo importante. Y aquí lo querían matar, porque mismo Jesucristo decía, no soy un maestro, no soy un iluminado, no soy un elevado, no soy no sé qué tantas cosas se inventan, ¿no? El primer socialista, el líder político, no sé qué tantas cosas. Jesús dijo, yo soy de la misma naturaleza del Padre, yo soy Dios. Por eso lo llevaron a la cruz, porque decían, está blasfemando. ¿Cómo se atreve a decir eso? ¿Se acuerdan ese pasaje donde bajan por el techo a este paralítico? Lo estudiamos unos domingos atrás y de repente Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y de repente los fariseos se enojan y dicen, ¿quién es este cuate que se atreve a decir que puede perdonar pecados? Porque solo puede perdonar pecados, ¿quién? Dios. Si solo puede perdonar pecados Dios, ¿cómo se atreve Él a decir, tus pecados te son perdonados? Y Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que vean que yo tengo autoridad. Le digo a él, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué fue lo que pasó? Enfrente de todos, se levantó el paralítico.
Él es el Señor, Él es el Cristo, Él es el que tiene toda autoridad, toda autoridad. Me encanta Filipenses, donde habla precisamente de que ante Él se doblará toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo aquel que rechaza al Hijo está rechazando al Padre. Hay filosofías, hay doctrinas que tú puedes identificar una falsa doctrina así al preguntarle quién es Jesús. Y cuando te contestan, no, pues es el Hijo del Padre, o es el Hijo de Jehová, o es el... Ya caminaste. Conoce, porque Él quiere revelarse a tu vida. Él quiere revelarse a tu vida. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es? No es un iluminado, no es un gran maestro, no es un buen hombre, o es Dios o es un mentiroso. Mateo capítulo 26. Y llevándose al sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? Cuando Jesús estaba delante de él, ¿que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¡Wow! Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ah, blasfemado! O sea, por eso lo llevaron a la cruz. No porque le haya dicho: no, yo soy un maestro. Pues bien, pásale, bienvenido al club, todos somos maestros. No, yo soy un iluminado, o yo soy un buen hombre, o yo soy, pues, chido por ti, no hubiera pasado nada. Pero dijo: yo soy Dios, de la misma naturaleza del Padre, soy el Mesías, soy el Cristo, soy el único Hijo de Dios, de su misma naturaleza. No, espérate. Y fíjate lo que dicen: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Burlándose del creador del universo. Juan capítulo 6. Entonces le dijeron, cuando llegan las multitudes después de que Jesús multiplicó los peces y los panes, y llegan las multitudes y lo alcanzan del otro lado del río, cuando él ya estaba con los discípulos, y Jesús les dice: ustedes me buscan no porque vieron las señales y reconocen que yo soy el Cristo, el Mesías, el ungido. No, ustedes me siguen porque les estoy supliendo sus necesidades. Es decir, nada más vienes para que te dé de comer, ¿no? Y ellos dijeron: sí, pues a ver, dinos qué obra haces, así para que te creamos, ¿no? ¿Qué milagrito nos haces para que creamos en ti? Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y sabes, esta respuesta, grábatela. ¿Cuál es la obra más importante que tú y yo debemos de hacer? Darle todo el dinero a los pobres. Irme no sé, de rodillas a Cachamira. No sé ni dónde queda Cachamira, pero bueno, creo que de rodillas nunca voy a llegar. Pero ¿qué tengo que hacer? Renunciar a mi trabajo y caminar por las calles predicando todo el día. ¿O qué debo de hacer? Esta es la obra. Jesús respondió y les dijo: esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Jesucristo está diciendo: esta es la obra que tienes que hacer, cree en mí. Jesús diciendo eso. En 1 Corintios capítulo 12, el Espíritu Santo es el que nos lleva, el que nos guía a alabar y exaltar el nombre de Jesús. El Espíritu Santo es aquel que abre nuestro entendimiento y nos ayuda a entender quién es el Cristo.
Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito, la palabra anatema es maldito, a Jesús. Es decir, que nadie que diga que está hablando por parte del Espíritu Santo puede no creer en Jesucristo o maldecir a Jesucristo o hablar mal de Jesucristo. Nadie, ninguno, porque el Espíritu Santo lo que hace es exaltar al Cordero de Dios. Nadie puede llamar a Jesús Curios o Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo nos enseña que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo, permanecer en Cristo y exaltar a Cristo en nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo es que podamos quitarnos el Espíritu Santo nos quita las vendas de nuestros ojos y podemos contemplar la magnificencia, la soberanía, el poder, la autoridad del único Hijo de Dios. ¿Cuántos movimientos hay que hablan de que del Espíritu Santo y lo menos que hacen es exaltar a Jesucristo? Y la palabra dice, ¿sabes qué? Pues entonces ese no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te lleva a los pies de la cruz. El Espíritu Santo te lleva a exaltar al Cordero que dio su vida por ti. El Espíritu Santo te ayuda a entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo te lleva a vivir la palabra de Dios. ¿Sabes qué? ¿Quién es el Cristo en nuestras vidas? Pidámosle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento, que nos quite la venda y que podamos ver la grandeza de la cruz, la grandeza de Jesús, su majestad, su autoridad, su amor, su fidelidad. Dice Juan capítulo 8, 42, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. El que ama al Padre ama al Hijo, y el que ama al Hijo está amando al Padre. Lo voy a repetir, el que ama al Padre ama al Hijo, porque el Hijo del Padre ha venido, ha salido. No puedes decir que amas al Padre, como les digo que hay muchas filosofías, los rosacruces, y hay un chorro de movimientos, un chorro de cosas que andan detrás nada más del conocimiento, pero sí siempre se refieren al gran arquitecto, al Padre y al Padre y al Padre y al Padre, pero se les atora el Hijo. Y brother, tú no puedes llegar al Padre, que es inalcanzable, sino es a través del Hijo que bajó y se hizo hombre como todos nosotros, para morir en esa cruz y abrir un puente hacia el Padre Santo perfecto. Nadie puede llegar al Padre si no es por Jesucristo. Y todos aquellos movimientos que creen que adoran al Padre, exaltan al Padre y hablan del Padre y conocen al Padre y no conoces a Jesucristo, no conoces al Padre. Porque el único que te revela al Padre es el Hijo. Y Jesucristo se lo dijo a los fariseos. Mateo capítulo 16. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es uno de los títulos que se le da al Mesías, es uno de los títulos que se le da al Cristo. Dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, o sea, Jesús está diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿No? O sea, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, ajá, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Tú quién dices que soy yo? Y esta es la parte más importante de nuestras vidas. ¿Quién cree la gente que es el Cristo? Jesús. ¿Quién es Jesús? No, pues que Jesús es un iluminado, es un maestro, es un profeta, es un gran líder, es un líder religioso, es un bla, 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 bla. Ok. ¿Y tú? ¿Quién crees que es Jesús? Esta es la pregunta más importante que te debes de hacer.
Y Jesús se los dijo a los discípulos, y los discípulos se quedaron así, porque cuando haces preguntas sobre otros, pues fácil, ¿no? Pero cuando las preguntas te confrontan, y Pedro respondió. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres al que tanto hemos estado esperando. Tú eres el Salvador. Tú eres de la misma naturaleza del Padre. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres aquel que va a ser sacrificado por nuestros pecados. Tú eres el que perdona los pecados. Tú eres el Hijo de Dios. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta revelación solo viene de un lugar, de Dios. Dios se revela a sus hijos cuando sus hijos le buscan. Cuando aquellos que tienen hambre y sed de justicia, cuando aquellos que reconocen su pecado y su gran necesidad de Dios, venimos, Dios se revela a nosotros. Si el día de hoy yo creo fielmente que Jesús es el Cristo, es porque Él me lo ha revelado. Si el día de hoy tú crees que Jesús es el único Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, el único que puede perdonar tus pecados y darte vida eterna, es porque Dios te lo reveló. Ningún pastor, ninguna predicación. Dios, a través de su Espíritu Santo, puede ser que usó uno de nosotros como un canal, pero Él es el que nos revela precisamente esa verdad contundente que nos lleva a pertenecer a la familia de Dios. Y por cuestión de tiempo, Dios, Juan capítulo 1 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y lo voy a analizar, muy importante que tú lo analices, pero lo voy a hacer un poco rápido. Siguiente, por favor. Dice: en aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es decir, que alumbra. Tú no puedes alumbrar un lugar que ya está alumbrado. Significa que el hombre estábamos ¿cómo? En tinieblas. Pero aquella luz que vino y alumbró a todo hombre venía a la tierra. Número uno, Dios, que es luz, venía a la tierra. Venía. Número dos, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién creó al mundo? Esa luz que venía, Dios mismo. Pero el mundo no le conoció. ¿What? Sí. A lo suyo vino, que fue a dar su vida por nosotros, pero los suyos no le recibieron. Es decir, que fue ¿qué? Rechazado. Fue rechazado. Esa luz que venía y que habitó entre nosotros y que trajo luz a las tinieblas de los hombres. Y que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Él es el creador de todo. Lo puedes cotejar con Hebreos capítulo 1 de que Jesucristo fue el creador de todo. Y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creemos en su nombre, nos dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creemos en Él somos hechos, nos convertimos en hijos de Dios. Me voy a brincar la siguiente parte, que es un video. Siguiente, por favor. Siguiente. La palabra de Dios nos enseña esto precisamente.
Somos hechos hijos de Dios en el momento que creemos en Él, que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que creemos que Jesús es el Mesías, que creemos que Jesús es el ungido, que creemos que Jesús es el Cristo, que creemos que Él es de la misma naturaleza del Padre, que creemos que Él es Dios hecho carne, Dios encarnado. Somos nacidos de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nacemos de nuevo a través de Él. Él nos da una nueva vida. Él nos da una nueva vida. Jesús le dijo a Nicodemo, precisamente en el video que les iba a pasar, Jesús le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo? Nacer de la carne no, porque lo que la carne es, o sea, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitas nacer de nuevo en el Espíritu. ¿Y cómo puedes nacer de nuevo en el Espíritu? Porque solo hay una manera. Cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cree que Jesús es Dios mismo encarnado, Dios con nosotros, Emmanuel. Cree. Primera de Pedro, capítulo 1. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Para que tengamos una esperanza viva, viva. Quiero hacer una pausa aquí y después me voy a la segunda parte del final, porque voy a dividir este final en dos partes. Una para ti. Si tú no creías que Jesús es el Hijo de Dios, si tú no creías que Jesús es Dios mismo hecho carne, hay respuestas. Hay información que tú debes de saber para que se te quiten todas las dudas. Está bien tener dudas, está muy bien tener dudas, está muy bien cuestionar. Cuestiona, porque el hecho de que yo cuestione todo me dio convicción, y el día de hoy lo que sé y lo que creo, tengo convicción y tengo las respuestas. Cuestiona y Jesús se va a revelar a tu vida. Y te vas a dar cuenta que Él es Dios mismo encarnado, acostándose en una cruz para perdonar todos nuestros pecados. Que el único Hijo de Dios, de la misma naturaleza del Padre, tuvo que descender del cielo, hacerse hombre, porque los hombres tenían que pagar por su pecado. Por lo tanto, Él tanto nos amó que se hizo hombre para como hombre pagar el pecado y darnos perdón de todos nuestros pecados. Él tuvo que hacer eso para salvarte. Y si tú crees en Él, eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Y tú quieres entregarle tu vida hoy a Cristo y decirle: yo creo en ti, me entrego a ti. Vamos a hacerlo. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Y si quieres entregarle hoy tu vida a Cristo, ahí con tus ojos cerrados, levanta tu mano. Quiero orar por ti. Levanta tu mano. Si quieres entregarle tu vida a Cristo y nunca lo has hecho, y ahí en tu lugar, con las manos levantadas, dile: Señor Jesús, creo en ti. Jesús, perdona mi pecado. Creo en ti, que tú eres mi Señor y mi Salvador, que eres el único Hijo de Dios que descendió y murió por mis pecados en esa cruz. Gracias, porque en ti tengo una nueva vida. Gracias por perdonar mi pasado. Recíbeme en tu familia. Tómame, Señor. Lléname de ti. Ayúdame a conocerte más y más, y a creer
cada vez más y más que tú eres Dios mismo hecho hombre, que moriste en esa cruz, pero resucitaste al tercer día y de nuevo vendrás con gloria para juzgar a vivos y muertos, y tu reino no tendrá fin. Te entrego mi vida, Jesús. Te entrego todo mi ser. Entra en mi corazón. Lléname. Yo creo en ti, Jesús. Amén. Puedes bajar tus manos. Si tú hiciste esta declaración de fe, empieza una nueva vida con Él. Estudia la palabra. Estudia la palabra de Dios. Deja que Dios te empiece a hablar a través de su preciosa palabra. Y quiero terminar hablándole a un segundo grupo de personas. El segundo grupo de personas son aquellas personas que son hijos o hijas de Dios, pero que han vivido en pecado y que han creído que no pueden contra el pecado, contra la tentación, que han creído que no pueden contra su carácter, que han creído que no pueden contra eso, y están desanimados, están desanimadas, están tristes y están viviendo vidas ordinarias. Quiero darte un mensaje final. Siguiente, por favor, es un video. Que no se te olvide. Fui a ver una obra en un colegio de clausura y fue el Rey León. Y en esta escena, estaba viendo la escena y mi sobrino era, ¿cómo se llama? Mufasa. Entonces estaba viendo a mi sobrino y estaba viendo la escena, y Dios me empezó a decir que no se te olvide quién eres, que no se te olvide quién soy yo. Y llegué, o sea, yo estaba queriendo chillar ahí en el teatro de los niños, ¿no? Y llegué y empecé a buscar ese video y vi esta escena. Y así veo a muchos cristianos que han olvidado quiénes son, que han olvidado su identidad y que han olvidado quién habita dentro de ustedes. El mismo poder que resucitó a Lázaro, el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, habita dentro de ti. Tú eres su hijo. Y Dios nos ha levantado y nos ha levantado como una generación diferente, no una generación igual viviendo vidas ordinarias. Dios te ha llamado a ser su hijo. Y con tu vida, con tu testimonio, con tu convicción, poder ser luz en este mundo que tanto requiere la luz de Cristo. Levántate como una hija y como un hijo de Dios. Sin temor, comparte de Él, de su amor, de su misericordia, de su palabra. Sigue siendo esclavo o esclava de debilidades, renuncia ya. El Espíritu Santo habita en ti. Tú eres el hijo o la hija de Dios. Y no nos ha llamado a esclavitud, no nos ha dado un espíritu de esclavitud, sino de amor, de dominio propio, no de demonio propio. Dios habita en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. Levántate como un ejemplo. Apasionate por Él. Sé el mejor trabajador, sé la mejor trabajadora. Da testimonio de quién es tu Dios. Compártele a la gente. Ayuda al necesitado. ¿Hace cuánto que no le subes el sueldo al viene? Al que te pone las bolsitas le sigues dando los 2 pesos tal vez. Ya subió todo y le sigues dando lo mismo. ¿Sabes qué? Ayuda al necesitado. Ve por el pobre, por el humilde. Comparte el amor de Dios. Vive el propósito por el cual Dios te creó. Que no te roben tu identidad. Que nadie te robe tu identidad.
Ama al Señor, sírvelo y recuerda quién eres y quién está de tu lado. Y no te arrugues. Vamos a terminar con una oración. Dios, te doy gracias por este tiempo que pudimos pasar en tu palabra. Te amamos, Señor, y gracias por tu hermosa palabra, por tu fidelidad, por tu bondad, Señor. Y creemos fielmente que tú enviaste a tu Hijo de tu misma naturaleza y que tú, Jesús, eres el Cristo, eres nuestro Mesías, el Salvador del mundo. Y nos has dado de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y creemos en tu palabra, Señor. Y dice tu palabra: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Amén. Que Dios los bendiga, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Que Dios los guarde, chicos.